Jesucristo sea con todos ustedes. Que la paz del Señor reine en sus corazones y que esa paz nos haga vivir agradecidos todos los días, a pesar de las inconveniencias que a veces sufrimos. Hoy vamos a estudiar juntos algo que nos va a dar una noción de lo que significa ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ser seguidor del Señor. No significa siempre, o mejor dicho, nunca tener problemas o nunca enfermarnos. No, puede ser todo lo contrario, pero eso no elimina nuestra fe, no elimina nuestra confianza en el Señor. Al contrario, son las oportunidades que Dios busca para dar a conocer su poder, su compasión y su amor por nosotros. Así es que vamos a orar para pedirle orientación del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestros corazones, que las Escrituras se conviertan como siempre en nuestra consejera, en aquella palabra que es viva y eficaz, que es avivada por el Espíritu Santo que está en nosotros. Oriéntanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer las Escrituras. Este será nuestro texto base. Es Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Estos dos versículos nos hablan de la cura de la suegra de Pedro que estaba con fiebre. Los otros evangelistas, Marcos y Lucas, también utilizan solo dos versículos para hablar sobre esa cura. Sin embargo, es muy significativa. Cuando vamos a Marcos, capítulo 1, el verso 29, aquí son 3 versículos, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Es lo que está diciendo. Vinieron a la casa de Simón y Andrés. O sea, ellos tenían su casa en Capernaum. Y ahí, es obvio, Pedro estaba casado, tenía suegra, ¿verdad? Todos los apóstoles de Jesús tuvieron esposa, tuvieron un matrimonio. Eso no les impidió servir al Señor. Los únicos que se sabe que no tuvieron esposa fue Juan y el apóstol Pablo. Pero aquí viene y dice en el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Vea qué importante es esto. Enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, Jesús, y la tomó de la mano, vean qué precioso acto, y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Entonces, primero hubo un acto de servicio de parte de Jesús y luego la suegra de Pedro sirvió a todos. En Lucas capítulo 4, versículo 38, estos son los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. O sea, tanto Marcos como Lucas nos están diciendo que él venía de predicar en la sinagoga donde había hecho bastantes curas, libertado demonios, y entró en casa de Simón, probablemente muy cansados y con mucha hambre. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Vean ustedes que en este momento se agrega una palabra muy importante que es una gran fiebre. No es solamente una fiebre,
una pequeña fiebre por alguna infección. Algunos comentaristas creen que ella tenía fiebre tifoidea, o sea, algo bien complicado. Por eso es que el comentario de Lucas, el médico amado, es significativo. Cuando él dice una gran fiebre, es porque realmente la enfermedad que tenía era muy seria. Y le rogaron por ella, e inclinándose a ella, qué precioso acto de Jesús, reprendió la fiebre, ¿verdad?, porque era algo muy serio, y la fiebre la dejó. La bacteria, lo que estaba provocando, o el virus, y levantándose ella, al instante les servía. Dice, al instante les servía. No fue una recuperación a los pocos, sino fue inmediata. Y si ella no sentía toda la fuerza en el momento de levantarse, inmediatamente al tomar ese acto de fe, esa fuerza vino de parte de los cielos. Bueno, entonces, el título de nuestro mensaje hoy es Una suegra querida. Una suegra querida. Hemos oído tanto de las suegras y tienen tan mala fama las suegras. Creo que son los yernos, ¿verdad? O las nueras que les dan una fama muy terrible a las suegras. Hay alguien por ahí que dice, dichoso Adán que no tuvo suegra. Bueno, Dios determinó, cuando creó al hombre, no lo creó con una familia, ¿verdad? Sin embargo, cuando Moisés escribe el comentario sobre la familia, dice él, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Algunos dicen, ¿y cómo, por qué escribió eso si no tenía padre ni madre? Porque fue Moisés el que le escribió. Lo que le está diciendo es que tomando ese ejemplo de la soledad de un hombre y una mujer, Moisés dice, por eso, dice, debido a que Dios los crió una pareja, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que está diciendo entonces es que el plan divino es que un hombre y una mujer vivan solos, que hagan su matrimonio solos. No está siendo una regla, pero sí es sabio, porque la intervención de terceros, principalmente si es la madre del esposo, si es la madre de la esposa, viendo algunas diferencias, viendo algunas injusticias que pueden suceder dentro del matrimonio, puede intervenir y ahí colocar o provocar un ambiente desagradable, una atmósfera difícil de soportar. Por eso es que es sabio que los suegros o la suegra no viva en la casa de aquel matrimonio joven. Sin embargo, encontramos aquí este ejemplo y que Jesús en ningún momento está diciendo, mira, saca a tu suegra, Pedro, de esta casa. Al contrario, se ve él con una gran compasión por ella, la cura, y recibe de la suegra de Pedro un servicio tan precioso como el que Marta y María le sirvieron después de haber recibido la cura milagrosa, o sea, la resurrección de Lázaro, su hermano, aquel a quien él amaba tanto. Entonces, podemos ver con esto que la suegra de Pedro era una mujer muy querida por Pedro. Pero Jesús vino a la casa de Pedro y sin duda dice aquí que iban a Pedro, Andrés, que probablemente vivía ahí con ellos también, Jacobo y Juan, ¿verdad? Estos dos eran hermanos y Juan y Jacobo también eran hermanos y los cuatro eran muy amigos, muy cercanos. Probablemente después de haber estado Jesús predicando en la sinagoga y haciendo muchos milagros, estaba tan cansado físicamente por predicar, por expulsar demonios, y los discípulos también. Entonces decidieron
darse por invitados para poder estar en la casa de Pedro, tal vez la más cercana, muy cercana a la sinagoga, para ir y comer, ¿verdad? Estaban muy hambrientos. Sin embargo, resultó que no iban a poder comer porque la suegra de Pedro estaba enferma y la esposa de Pedro no había tenido tiempo de prepararles comida, y tercero, no habían avisado que iban a llegar tan luego o algo semejante. El hecho es que no había comida para ellos. ¡Qué tremendo! No hay comida para los hambrientos. ¡Oh, qué injusticia! Realmente no debemos ver las cosas de esa manera, como injusticias, cuando hay inconveniencias en nuestro camino, cuando hay tropiezos o nos encontramos con problemas que están siendo una piedra de tropiezo para satisfacer mi necesidad. Probablemente, como ya les mencionamos, llegaron muy hambrientos, pero todos estaban preocupados en casa. Entonces nadie había realmente preparado nada. Estos fueron, Jacobo y Juan probablemente fueron invitados por Pedro y Andrés, y obviamente Jesús era el invitado especial. O sea, ellos no llegaron a visitar a una enferma. Ellos ni siquiera probablemente sabían que la suegra de Pedro, ni Pedro sabía que su suegra estaba enferma, ¿verdad? No hay duda que Jesús sí sabía. Entonces, cuando nosotros podemos saber, tenemos otra condición del corazón, pero aunque no sepamos y enfrentamos una inconveniencia, tenemos que aprender a lidiar con ella. Es decir, a no incomodarnos, porque todo lo que puede ser un obstáculo, todo lo que se presenta como una acción contraria, puede convertirse en una gran bendición. Entonces, llegaron ellos y encontraron a la suegra de Pedro en cama. Según lo que dice Marcos capítulo 1, verso 30, ella estaba en la cama. Cuando Jesús fue a curarla, él se acercó a la cama. Ella realmente estaba enferma. No sabemos cuántos años, cuál era la edad de la suegra de Pedro, pero independientemente de sus muchos años, ella debe haber estado muy, muy mala. Generalmente la fortaleza de las mujeres hebreas en aquella época, judías, era pues por los alimentos y por el estilo de vida, pues muy avanzada. Ellos avanzaban en edad. Entonces no era una cuestión de vejez, sino era una enfermedad que estaba realmente afectando a la suegra. Entonces, como ya hemos mencionado, lo más sabio es que una suegra no viva con la pareja que se acaba de casar. Pero esta mujer era una mujer muy especial, una suegra muy especial. De hecho, probablemente siempre estaba a favor de Pedro. Le llamaba la atención a su hija. Atienda a su marido, cuide a su marido, dele de comer a su marido, lave la ropa a su marido. En fin, todo lo que podría ser las responsabilidades que en común acuerdo se llega a un matrimonio. La suegra trataba de que ella cumpliera sus responsabilidades matrimoniales. Ya besó a su marido, acaba de llegar, ¿verdad? Dele un abrazo a Pedro. Pedro acaba de venir de servir con el Señor y tú estás ahí. ¡Hola! No, hombre, trata de ser un poco más amable. Ese tipo de suegras o ese tipo de madres realmente son apreciadas. Con razón, ella vivía entre ellos. Por eso es que el título del mensaje es Una suegra querida. Suegras así, podemos decir, 1 en 1000, no, tal vez menos, 1 en 100. Pues ojalá que pudiéramos encontrar siempre personas que puedan ser excelentes madres y excelentes suegras al mismo tiempo. Por lo que sabemos, Pedro y los demás de la casa, y probablemente los 4 discípulos,
se preocupaban, o sea, se preocuparon de verla así. De hecho, dice la Escritura que le hablaron, le dijeron que ella estaba enferma. O sea, ellos se enteraron que estaba enferma hasta que llegaron a la casa. Fue algo inesperado. A veces sucede eso en nuestra vida. Nos avisan que alguien está enfermo, pero no lo veíamos enfermo. No sabíamos que estaba así. Hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en medio de nuestra sorpresa, en medio de nuestro susto, ¿verdad? El Señor puede hacer algo maravilloso. Él puede manifestar su poder, sus prodigios, o hacer su voluntad, independientemente de cuál sea el plan de Dios, el propósito, la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado. Sin duda, ella necesitaba estar en la casa de Pedro aquel día, ¿verdad? Si no vivía con ellos o estaba ahí esa noche, no lo sabemos. Lo que sí es que fue providencial que estuviera allí al llegar Jesús después de predicar en la sinagoga. Entonces, algo muy importante es que Jesús estaba consciente de la relación que Pedro tenía con su suegra. No dice la Escritura que le llamara la atención, no dice tampoco que la echara de la casa, de ninguna manera, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Él manifestó tanta compasión por ella, porque ha de haber sido una mujer maravillosa. Entonces, era algo especial, pero ellos llegaron, un momento muy especial, porque llegaron a comer. Pero resultó que antes de comer, antes de ser servidos, ellos tenían que servir. Y aquí entramos a un punto muy importante en la vida, y es que la mayoría de las veces podemos estar necesitados de algo, pero podría ser que antes de recibir la ayuda a nuestra necesidad, o antes de que nuestra necesidad sea suplida, nosotros tenemos que suplir las necesidades de los otros. En este punto llegamos a aquel principio bíblico donde dice: dad y recibiréis. Nosotros necesitamos dar primero para recibir. Como ya les mencioné, algunos comentaristas pensaban que ella tenía fiebre tifoidea, por eso la gran fiebre. Y era urgente que se manifestara ese poder de Jesús para poder libertar y darle tranquilidad y cura a esta preciosa mujer. Pero el Señor tenía que dar servicio primero. Leemos nosotros en el capítulo 20 de Mateo y en el verso 28, que dice algo que puede encajar con lo que estamos diciendo. Dice: el que quiere ser el primero, verso 27, entre vosotros será vuestro siervo. 28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, hay una necesidad mayor que mi comida. Hay una necesidad mayor que necesita ser satisfecha: la cura de la suegra preciosa de Pedro, una mujer excelente, una madre ejemplar, que había preocupado mucho, imagínense, a su hija y también a su yerno. Eso quiere decir que realmente era una mujer única. Pero Jesús llegó deseando, todos llegaban para sentarse, para comer, porque definitivamente debe haber tenido fama la comida de la suegra de Pedro, como la comida de Marta. Pero el inconveniente, no había ni comida, no habían preparado comida. La esposa no estaba para preparar comida. Entonces, ellos tenían que dar primero. Y es algo precioso esto, porque a veces será necesario
dar de nuestro tiempo, dar de nuestra atención, dar de nuestras fuerzas. A veces podemos dar de nuestro dinero y hacer o consagrar un pequeño sacrificio para luego recibir de los demás, ¿verdad? A veces es un pequeño sacrificio. Quiero contarles que esta semana, específicamente fue ayer, una hermana entró por emergencia al hospital por una trombosis peligroso. Y inmediatamente nos avisaron el miércoles en la noche. El jueves, ayer, fuimos al hospital en la mañana a visitar a la hermana. Yo no pude entrar porque era un hospital de la periferia de la ciudad y no había ni un estacionamiento donde poner el carro. Entonces yo dije, mira, a mi esposa, entra inmediatamente tú, porque no sabemos si vamos a poder entrar los dos, pero por lo menos que te mire nuestra hermana para que ella se sienta más tranquila. Así fue, ella se bajó, entró por la puerta del hospital y yo me fui a ver dónde podía estacionar y ni siquiera un lugar para estacionamiento, no, me fui a poner el estacionamiento de una venta de materiales de construcción que los de seguridad me miraban y llevaban cada rato el carro y yo haciéndome el desentendido, esperando que Fabi me llamara que ya estaba saliendo del hospital. En fin, cuando ella entró, las personas que hablaron, la enfermera que habló con ella preguntó por el estado de nuestra hermana. Ella le dijo que estaba bien, que había tenido esa trombosis, pero que había un medicamento que necesitaba, fíjense ustedes, había un medicamento que lo necesitaba con urgencia y ya no tenían en el hospital, ustedes imagínense. Entonces Fabi inmediatamente dijo, no, pues bueno, si lo necesitan yo puedo ir a comprarlo. Ella se imaginó, debe costar unos 150 reales, la moneda de aquí. Pero bueno, la necesita. Y yo vengo ahora, y salió del hospital y me llamó. Y yo estaba estacionado un poco lejos y bueno, ahorita voy. Y llegué con el carro, se montó y dijo, necesitamos buscar esa medicina. Bueno, hagámoslo. Vamos a almorzar y regresamos. No habíamos almorzado todavía. Ya eran casi las 3, 4 de la tarde. Y dije, no, vamos, busquemos ese medicamento. Y nos quedamos por ahí. Ella entró en una farmacia, se fue a otra. Yo tuve que bajarme porque había tanta gente. Era un barrio así de populoso, mucha gente. Y al fin nos encontramos y ya lo había comprado. No le costó esa cantidad. Era tan poco lo que pagó por eso, para 30 días, esperando que ella no esté mucho tiempo en el hospital. Regresamos al hospital, la dejé otra vez ahí, yo me fui otra vez a otro lugar donde había visto una sombra para soportar el sol. Y en la hora de la tarde, y entonces ella fue a entregarlo y fue algo precioso. Pero preparando este mensaje, yo me recordé de eso que había sucedido, de cómo aún sin comer nosotros ya teníamos hambre, ya nos dolía la barriga, conseguimos satisfacer la necesidad de nuestra hermana que estaba en el hospital. Eso es precioso, porque lo hicimos voluntariamente, de corazón, con amor. Fabi salió con esa intención, no importa el valor de la medicina, queremos contribuir para el bien de nuestra hermana. Entonces, a veces será necesario de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro dinero, de consagrar un pequeño sacrificio para luego recibir algo. Veamos, por ejemplo, el caso de Abraham. En Génesis capítulo 18, del verso 1 al 15, encontramos que el Señor llegó a visitar a Abraham. Llegaron, dice que 3 hombres. En cuanto estaba en el calor del día, voy a resumir la historia, Abraham los ve venir y él se aproxima y se inclina y le habla al que está en medio y le dice, mi Señor.
yo sé que has venido aquí para comer conmigo. O sea, es como el caso de Jesús llegando a la casa de la suegra de Pedro, pero no había comida. Y cuando llegó el Señor en Génesis 18, tampoco Abraham tenía comida, porque el Señor no le avisó que iba a llegar, y además llegó con 2 comensales, 2 ángeles que llegaban con él. ¿Verdad? Yo sé que han pasado para comer, dice, permítanme prepararles. Imagínense ustedes, en aquel momento tuvo que preparar la comida, y preparar comida como lo que sucedió, que era un cordero, y preparar pan y hacer pan, eso llevó tiempo. Sin embargo, el Señor le dice, está bien, puedes preparar, vamos a comer aquí. Qué precioso. ¿En cuánto están comiendo? Fíjense pues, después de haber hecho todo ese trabajo Abraham, ahí fue involucrada Sara, fueron involucrados los siervos, todos los de la familia trabajaron duro para preparar la comida y dársela al Señor. Cuando ellos estaban comiendo, sucede algo extraordinario. Vean ustedes, nosotros podemos pensar que es una inconveniencia hacer cosas, trabajos por otros, pero no sabemos que el servicio que nosotros podemos hacer, el pequeño sacrificio, está siendo pedido por el Señor, porque Él quiere sorprendernos con algo mejor. Dice, verso número 9 del capítulo 18 de Génesis, y le dijeron, los 3 hombres a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo el Señor, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. ¿Verdad? Es una mujer como toda característica de ellas, muy curiosa. Estaba ahí, la tienda, no era una pared, era una tienda, una tienda de campaña, oyendo a través de la lona lo que estaban diciendo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Recuerden, ella era estéril. El Señor llegó para curar la esterilidad de Sara. El Señor llegó ahí para anunciarles el nacimiento de Isaac, su hijo. Pero ¿qué hubo primero? Un servicio. El Señor venía con toda la intención, como Jesús llegó con toda la intención, sin decirles nada a aquellos 3 apóstoles, Jacobo y Juan y Pedro y Andrés, los 4, sin decirles nada, Él llegó ahí para curar a la suegra de Pedro, a hacer un milagro, a pesar del hambre que Él llevaba también, como el Señor aquí llegó con Abraham, queriendo tener comunión con Él a través de la comida. Pero Él hizo un pequeño sacrificio. Aquí vemos lo contrario. Encontramos al Señor Jesús sirviendo con amor. Hubo un inconveniente, hubo un problema. La persona que preparaba la comida, el chef, estaba enfermo. No habría comida. Era necesario darle a ella primero de comer. ¿Cómo? A través de un pequeño servicio, de un pequeño sacrificio, y que no fue pequeño porque fue la cura de su enfermedad, y eso permitió que ella después sirviera con amor a todos y les hiciera un gran banquete. Entonces, dice la Escritura que ellos comieron, ¿verdad? A través después del servicio de Sara, y ella estaba con todas ya las fuerzas necesarias, la fiebre ya la había dejado, y ahora estaba para servirlos, porque ya tenía la vida que necesitaba, las fuerzas, como la viuda de Sarepta de Sidón, que también para poder tener vida tuvo que dar un pequeño sacrificio. O sea, encontramos en la Biblia muchos ejemplos en relación de que un pequeño obstáculo puede convertirse en el puente o en el siguiente grado para recibir la bendición del Señor. Entonces, por eso que cuando
él supo que estaba enferma. Dice en Mateo capítulo 8, verso 15, y tocó su mano. Vea qué precioso, de haber agarrado su mano con tanta delicadeza, con tanto caballerismo, porque era una señora, pero también era su propia criatura. El Creador estaba ahí. Le tomó su mano, dice, le tocó su mano y la fiebre la dejó. Se fue. Y ella se levantó y les servía. Qué precioso, ¿verdad? Tuvieron que esperar que ella quedara totalmente libre para poder servirla o servirlos. Aquí llegamos a la segunda parte de nuestro mensaje, que son las lecciones. Quiero darles 6 lecciones de lo que aprendemos de estos 2 versículos tan cortos, ¿verdad? De la cura de la suegra de Pedro, de esa mujer tan querida, madre querida, suegra querida, pero que nos van a enseñar grandes cosas. La primera lección importante es que en vez de ver como un incómodo a nuestra necesidad, el problema, o mejor dicho, ver como un problema a nuestra necesidad, la necesidad de los otros, que se interponen, como en el caso, por ejemplo, de la mujer de flujo de sangre, que se interpuso para satisfacer la necesidad de Jairo, que él estaba orando, pidiendo, rogando al Señor que curara a su hijita porque estaba a punto de morir, y se murió. Le avisaron que se había muerto, y él pudo haber pegado el grito en el cielo, echándole la culpa a aquella mujer que demoró todo. No, nunca veamos la necesidad de los otros como un inconveniente desagradable que está impidiendo satisfacer mi propia necesidad. Ellos podían tener hambre, pero el hambre podría esperar. No, claro que sí que podía esperar. Sin embargo, eso se convirtió en una oportunidad preciosa para servir con amor. Jesús sirvió con amor. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida. Dice, literalmente se cumplió ahí, en rescate de muchos. Entonces, un milagro maravilloso delante de los ojos de todos. Todos conocían el poder de cura de Jesús y esperaban algo. Por eso es que llegaron a hablarle, ¿verdad? Él esperó. Comentaristas dicen que él lo supo, vio a la suegra de postrada en cama. O sea, él vio, ha de haber sido una casa con un solo cuarto, todo estaba ahí, la cama, la mesa, y allá estaba todo estaba, se podía ver, y se podía ver a la suegra de Pedro ahí enferma. Entonces él tuvo esa iniciativa. Segunda lección. O sea, lo que estoy diciendo es que cualquier obstáculo puede convertirse en una gran oportunidad de servicio, que a la larga yo voy a ser más beneficiado que aquel que está en su serio problema. Aunque yo tenga mis problemas y mis propias necesidades, dejemos en segundo plano lo nuestro, satisfagamos primero lo que el otro necesita y veremos que nuestra necesidad será satisfecha de una mejor manera. Segunda lección, aprendamos a esperar con paciencia por nuestras necesidades. ¿Sí? No es que yo tenga que ser servido primero. Jesús antes servía, después él comía. Jesús tenía siempre la iniciativa de dar su vida para poder después recibir la vida de otros. Es el fruto de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías 53, y quedará satisfecho después de ver ese fruto. Un sacrificio trae grandes beneficios. Por tanto, sirvamos primero y luego nosotros tendremos nuestra propia satisfacción, tendremos la forma como Dios va a suplir nuestra propia necesidad, como les dé a conocer el caso de nuestra hermana en el hospital, y cómo nosotros sin comer hicimos eso, pero después el Señor nos dio un banquete. Pudimos comer en un restaurante, no siempre conseguimos hacerlo, pero conseguimos comer y fue maravilloso. Todo creo como una recompensa, digámoslo así,
no lo quiero yo ver de esta manera, pero realmente así lo sentimos, que el Señor, satisfecho y agradado de lo que hicimos, nos dio esa comida esa tarde. Sucede en nuestra vida como pastores, a veces nuestras visitas pastorales pueden ser al mediodía o 2, 3 de la tarde, se puede demorar un poco orando, platicando, oyendo los problemas, y llegan las 4 y nosotros no hemos almorzado y ya nuestros estómagos están rugiendo, ¿verdad? Pero sucede. No siempre, a veces comemos fuera, a veces pasamos de una visita, pasamos ya por el tiempo a comer fuera, pero no lo hacemos. Tratamos también de cuidar nuestra alimentación, por eso casi siempre comemos en casa. Pero a veces, después de servir a los hermanos, llegamos tarde a la casa sin almuerzo. Ustedes, no estoy diciendo esto porque me esté quejando, no estoy diciendo esto porque para que digan, ay, pobre el hermano. No. Así ha sido nuestra vida durante todos estos años. Siempre estamos tratando de servir, pero el servir voluntariamente y con amor hace la gran diferencia. Gracias a Dios hasta aquí no hemos tenido gastritis, ni úlceras, ni nada, gracias a Dios. No haya problemas de esófago o de garganta, nada. El Señor ha tenido mucha misericordia. Pero aún a veces cuando llegamos de regreso a casa, sucede que Fabi pues no tiene preparado nada. Entonces yo tengo que esperar todavía con el hambre que tengo, pero también con el hambre que ella tiene, esperar sentado, haciendo algo, ocupándome en algo, para poder no mentalmente desesperar y que el estómago se ponga más agitado y diga, y reclame, ¿verdad? Brr, brr. Aquellos ruidos famosos. Pero lo que yo he hecho en algunas ocasiones, bastantes, no pocas, es que yo llego a la cocina y me ofrezco para poder ayudar un poquito en algo. A ver, ¿qué hago? Hace esto, ¿y qué hago? Aquí, pelá aquí el tomate, que no sé qué, que la cebolla, que no, aquí, que abramos, hacer el fresquito, o poner café, o algo. Y yo pongo a la mesa y el otro, y cuando sentimos entre los dos el tiempo que podía llevarse, unos 20, 30 minutos para preparar nuestro almuerzo, pues puede llevarse en un poco menos. Entonces es un ambiente también agradable que se convierte cuando estamos dispuestos a servir y no estar esperando que sea el otro el que dé todo, sino que nosotros también podamos servir. Al final nuestra comida es muy agradable. Entonces, esta es nuestra segunda lección. Aprendamos a esperar con paciencia la satisfacción de nuestras necesidades. Sirvamos primero y después habrá un servicio maravilloso para nosotros mismos. Tercero, aprendamos de Pedro a tener una buena relación con los suegros. Esto es muy importante. Esto es parte de tener un círculo familiar fuerte, un círculo familiar consistente, una estructura familiar que va a resistir terremotos emocionales, terremotos de enfermedades, porque juntos seremos un cuerpo que va a ayudarse mutuamente, como los miembros del cuerpo ayudan a todo el cuerpo en sí. Aprendamos a tener buena relación con ellos. Apreciémoslos. Nuestra esposa nos va a amar más si nosotros apreciamos a sus padres, ¿verdad? El esposo va a amar más a su esposa si ella aprende a apreciar también a los padres de él. Entonces, es ahí un equilibrio muy importante para también tener buenos relacionamientos dentro del matrimonio de los cónyuges. Ellos necesitan tener eso, pero también viene a través del respeto hacia los padres. Preocupémonos por ellos y después ellos nos servirán. Como sucedió con la suegra de Pedro, que después de haber sido curada, estando en aquel momento difícil, que ella no veía ninguna solución, pues al final de cuentas terminó sirviendo a sus bienhechores. Sirvió al Señor, sirvió a aquel que la curó. Pero primero fue atendida
Entonces nosotros podemos también atenderlos, y aunque nuestros suegros o una suegra, tal vez ya viuda, no puede ayudarnos monetariamente, pero sí puede ayudarnos con su sabiduría y con su servicio físico o con su servicio en lo que ella sabe hacer, una comida maravillosa, cuidar de la ropa, en fin, cuidar a los niños en ciertos momentos. En fin, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a tener una buena relación con nuestros suegros. No seamos fríos, no seamos indiferentes, seamos cariñosos, seamos atentos, respetemos las canas, seamos de aquellos que le dan el honor a quien honor merece. Cuarta lección: aquellos 4 amigos, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés, observaron de primera mano dentro de sus propias familias. O sea, ellos habían visto tantos milagros en las sinagogas, en el monte, cerca del templo, entrando, saliendo de Jericó, en Capernaum, en la parte toda de Galilea, de todas las ciudades de Galilea, en Gadara, cerca del mar, en Jerusalén, todos los lugares ellos vieron esos milagros del Señor, curando a ciegos, a cojos, a sordos. Y ahora en este momento ellos estaban viendo la intervención amorosa y compasiva y poderosa del Señor en su propio hogar. El Señor está interesado, sí, en tu hogar. El Señor está interesado en aquellos detalles de tu propia vida. Él no solamente está preocupado con el mundo. Por eso Dios tiene la capacidad de preocuparse con todos los problemas del mundo al mismo tiempo y solucionarlos, si esa es su voluntad, y atenderte a ti también, y atender tus problemas, y atender tus necesidades, y atender también a tus enfermedades. Entonces, la compasión de Jesús fue tan preciosa que dice Lucas capítulo 4, verso 39, que Él se inclinó. Por eso es que los detalles que encontramos en los evangelios no son discrepancias, son necesarios para enriquecer el contexto de lo que ahí sucedió. Obviamente cada escritor tiene su propia perspectiva, tiene sus propios detalles, y por eso es que Lucas, que también es importante considerar que él era médico, él puede dar comentarios muy significativos, ¿verdad?, que denotan y que implican la humanidad tan preciosa de Jesús, siendo Él Dios. Él se hizo hombre, dice Cristo se hizo hombre, Dios, carne, el verbo de Dios se hizo carne y está ahí inclinándose. Vean ustedes cómo es eso que dice la Escritura, que Dios se humilla a ver en los cielos y también se humilla para ver en la tierra. Él se inclina, pero Él está dispuesto porque Él vino a servir. Una de las características más preciosas de Dios es que Él es un siervo. Él sirve a los suyos. No está esperando que los sirvan. Sí, es necesario que nosotros los sirvamos, pero Él está siempre de corazón dando en primer lugar para los demás, porque su amor es muy profundo, su compasión es infinita. Quinto, seamos agradecidos. Es muy importante ser agradecidos. La suegra de Pedro manifestó su gratitud a través de servir a todos, principalmente a aquel que la había sanado, a Jesús, como Marta y María, agradeciendo a Jesús, aquella cena que hubo en Juan capítulo 12, en gratitud por haber sanado a su hermano, a su amado hermano, y que también era muy amado del Señor. Pero dice la Escritura que Él amaba a los tres, a Lázaro, Marta y María, porque Él nos ama a todos. Amaba a Juan también, pero también te ama a ti, y ama a tu familia, a tus seres queridos. Entonces, seamos agradecidos, sirvamos. Por otro lado, hubo una transformación maravillosa. Les hablo aquí porque la gratitud no solamente era de la suegra preciosa de Pedro, la madre preciosa de la esposa de Pedro, porque también hubo una transformación en su esposa.
Ella, después de haber visto sanada a su madre, se quitó toda la preocupación que ella tenía y juntamente con su mamá hicieron un dúo dinámico, pero increíble, porque ambas juntas comenzaron a preparar la comida para aquellos 4 comensales y el quinto, como Jesús, que habían llegado, más los que estaban presentes por ahí, para preparar y darles lo que ellos necesitaban. Debe haber estado ahí la provisión divina para ellas preparar algo precioso para ellos. Mas era la manifestación de la gratitud. Pero la esposa de Pedro, sin duda, ella estaba muy agradecida, ya despreocupada, porque ya no miraba más a su mamá con la fiebre, sino sirviendo con el rostro brillando de alegría, de gratitud, y con fuerza, con su color rosado en su rostro para servir. Entonces eso ya la despreocupó y se animó, y ella estaba muy alegre, también sirviendo y colaborando con la preparación de la comida. Fue algo impresionante y prácticamente todos terminaron alegres de lo que comenzó con una gran tristeza. Ellos llegaron alegres para comer, se encontraron con una inconveniencia, pero todo cambió por la intervención de Jesús, y después estos que recibieron el beneficio estaban mostrando su alegría y su gratitud a su bienhechor. Pero algo precioso que yo les mencionaba es la transformación de una mujer. La esposa de Pedro, al principio, pudo haber tenido problemas cuando Pedro le dijo: mira, voy a dedicarme al ministerio. ¿Cómo? ¿Al ministerio? ¿Qué vas a hacer en el ministerio? Voy a seguir a Jesús. No, ¿cómo? Si la pesca nos va bien, a veces no pescas, pero va bien, aquí comemos y todo, tenemos un barco. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con eso? Mira, no sé, pero yo recibí el llamado del Señor y lo voy a servir. Bueno, al principio tal vez ella se emocionó un poco, tratando de apoyar a su marido, estaba dispuesta, pero escuchen, después de la cura de su mamá, después de ver aquella compasión que Jesús manifestó para con su madre y lo que él dio a conocer ahí, esta mujer fue transformada, tanto que se convirtió en una misionera. La encontramos en Primera de Corintios, capítulo número 9. El propio apóstol Pablo la menciona y dice aquí, 1 Corintios 9, en el verso número 5, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro. O sea, Pablo está diciendo aquí que Cefas iba a ministrar con su esposa. Qué tremendo, qué precioso. Ella se convirtió en un apoyo espiritual también para Pedro. Si al principio sintió que era una locura entrar al ministerio y vivir por fe, ahora ella misma estaba viviendo por fe, porque había visto los frutos de la fe a través de la cura del Señor hacia su madre. Entonces, hay efectos preciosísimos, lecciones importantes que nosotros debemos aprender. Por otro lado, la sexta, tenemos que estar dispuestos a enfrentar, como les decía al principio, cualquier vicisitud o cualquier circunstancia desagradable. Eliseo fue un profeta con la unción de Dios sobre su vida, el poder del Espíritu Santo sobre su vida, que hizo milagros hasta en la tumba. Dice que cuando llegaron a enterrar a un muerto y luego enviaron a los enemigos, a aquellos hombres que llevaban a aquel muerto, lo aventaron y él cayó cerca de la tumba de Eliseo y tocó los huesos de Eliseo y el hombre se levantó resucitado. ¡Qué maravilla! O sea, había tal unción, pero dice la Escritura que Eliseo murió de aquella enfermedad que tenía. O sea, ¿cuál es la sexta lección?
hasta en los hogares más santos, en los hogares más consagrados, hasta en los hogares cristianos de servicio, hasta en los hogares donde hay ministros de Dios sirviéndolo, vamos a enfermarnos. O sea, la enfermedad también llegará a esos hogares, como llegó al hogar de la casa de Pedro. Sin embargo, se convirtió en el escenario, en la plataforma de una manifestación gloriosa del poder de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió con Lázaro, con Marta, con María, esa familia que tanto era amada por el Señor, que sin duda le ayudaban con sus bienes también en su ministerio. La enfermedad llegó ahí y hasta la muerte. Sin embargo, el Señor les dijo a ellos: aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, no nos quejemos, no reclamemos, no tengamos una actitud contraria a la fe, a la buena costumbre de los hijos de Dios, que darán gracias a Dios por todo y en todo, porque aunque seamos cristianos y sirvamos al Señor, no significa que estamos exentos a las dificultades y hasta las enfermedades. Al contrario, podemos ser más objetivo, podemos ser más el albo de ataque del enemigo, porque la gloria de Dios reposa sobre nosotros. Entonces, aprendamos a enfrentar cualquier situación y esperemos la visita de Jesús a nuestra casa para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Por último, quiero resaltar este aspecto aquí que sucedió porque cuando terminó esa cura y comieron, y ellos realmente necesitaban comer, la suegra de Pedro y la esposa sin duda sirvieron a los apóstoles y principalmente a Jesús, porque en esa casa iba a suceder la llegada de muchas personas necesitadas. Dice ahí la Escritura, verso 16, y cuando, capítulo 8 y verso 16 de Mateo, y cuando llegó la noche, trajeron a él, a la casa de Pedro, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Jesús incansable, incansable. Pero lo impresionante es siempre dispuesto para servir, teniendo la fuerza siempre divina para servir. Y sanó a todos los enfermos que llegaron ahí. Algunos piensan que eso se refiere a todos los enfermos de todas. No. Aquí está diciendo, y sanó a todos los enfermos que llegaron a la casa de Pedro, él los sanó. Por eso es que habían enfermos todavía en los días de Pedro, cuando ellos ya estaban solos en la iglesia primitiva, porque siempre van a haber más enfermos, pero no todos los enfermos fueron curados. Había muchos otros que ni siquiera se acercaron al Señor. Sin embargo, veamos aquí en el verso 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vean ustedes, tal vez no lo van a notar como muy importante, pero ojalá puedan verlo. Aquí el escritor es Mateo, judío. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todos judíos. La suegra de Pedro, todos judíos. Y todos ellos lo reconocieron como el Mesías. Y escuchen, algunos dicen, los judíos dicen eso, yo los respeto mucho y los amo y oro por Israel, pero ellos dicen que algunos, porque sí hay judíos convertidos, judíos mesiánicos que sirven al Señor y creen en Jesús como el Mesías esperado, pero ellos han dicho que muchos Mesías han venido, y hasta hoy en día están diciendo que Trump, el presidente de Estados Unidos, es el próximo Mesías. Imagínense, tantos comentarios, ¿verdad? Pero lo más triste es que yo he oído de rabinos judíos diciendo que Isaías 53 no se refiere a Jesús como el Mesías, sino al propio Israel, al siervo de Dios Israel. Sin embargo,
aquí encontramos, por eso es que les digo que esto es muy importante, porque encontramos que Mateo, y encontramos también en Juan capítulo 1, verso 41, que Andrés, el que está aquí, le dice a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Ellos lo declararon y lo reconocieron como el Mesías. Cuando Juan el Bautista lo presentó, él lo estaba presentando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el único que iba a quitar el pecado del mundo? No era solo un gobernador, un rey que va a poner de cabeza, como la cabeza y no como la cola, a Israel. No, está hablando de un redentor. Primero él redime el alma, después redime la parte física, social y política. Eso es lo que Cristo vino a hacer primero, a sanar la parte interna, la podrida que está conquistada por el pecado. El Señor vino a redimirnos del pecado. Por eso es que llevó sobre sí, dice también todo, sobre sus hombros, sobre sus espaldas, nuestros pecados. Entonces, aquí él es reconocido como el Mesías, porque dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Pero no es cualquier profecía del profeta Isaías, cualquier capítulo, no, se refiere específicamente a Isaías 53, que habla del Mesías o del siervo sufrido, del siervo que entrega su vida, que da su alma en rescate por muchos. No es Israel, no es cualquier hombre, no es cualquier judío, es el Señor Jesucristo, confesado y declarado por los propios apóstoles judíos de su época. Dice ahí, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Qué es eso? Isaías capítulo 53, versículo número 4. Entonces, ¿qué es Isaías 53? Es la revelación del Mesías, del Redentor, que vino primero a dar su vida, y después de dar su vida por rescate por muchos, entonces verá su linaje. Dice, habrá una restauración, y después vendrá en su segunda venida, ahí sí, a reinar en esta tierra y en Jerusalén. Ahí será la ciudad. Siempre el Señor no ha desechado a su pueblo, pero hay un proceso, y primero es lo espiritual y después es lo natural. De hecho, en Isaías 53, verso número 4, ya lo leímos, pero leamos ahora el versículo número 5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, la herida que le causaron, porque dice que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Llevó nuestras enfermedades. Algunos pueden pensar como que cada vez que él sanaba, por ejemplo, al haber sanado a la suegra de Pedro, no significa que la fiebre pasó para él. No está diciendo, cuando está diciendo que llevó nuestras enfermedades, está hablando propiamente de la obra vicaria, de la sustitución que él efectuó en la cruz del Calvario. Esa obra de sacrificio que él efectuó. Ahora, que en el momento de él de curar a las personas, él sintiera la carga también, por la propia compasión y el amor, no hay duda. Él debe haber sentido ese peso, pero no era que cada enfermedad, él se enfermaba, y los demonios, que no tiene nada que ver, él expulsaba a los demonios. Entonces, lo que estamos diciendo es que la verdadera interpretación, cuando dice que él llevó nuestras enfermedades, está hablando del Calvario, en la cruz. Y cada vez que él curaba a las personas, era como una visión, digámoslo así, del Calvario, de la cruz, donde todo sería pagado a través de su sacrificio, a través de su muerte, y donde todos seríamos libertados de nuestras enfermedades, debido también, como dice aquí el verso 5, a nuestros pecados. Por nuestras transgresiones él vino y llevó todo lo que tenía que llevar. Entonces él se identificó plenamente con nosotros por su profunda compasión y por su voluntaria entrega. Eso es lo que hace realmente maravilloso el sacrificio vicario sustitutivo, porque no fue a la fuerza, no fue algo obligatorio, sino fue voluntario y con amor. Entonces él lo hizo porque entendía
que ese era el plan de Dios, y realmente el plan de Dios se llevó a cabo por medio de la voluntad preciosa y del corazón maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pueda bendecirlos grandemente, y que estas cosas que tocamos el día de hoy, aunque sencillas para algunos, son realmente importantes para nuestras vidas. Que el ejemplo de esta mujer, una mujer preciosa, una suegra preciosa, hayan sacado a luz muchas cosas de nuestro corazón, y que podamos hoy decir: Señor, aquello que está desagradable en mí, que sea quitado. Señor, si yo estoy enfermo, que yo pueda también creer que tú eres capaz de curarme, aunque yo esté en cama sin poder levantarme porque la fiebre es mucha. Tú tienes el poder para hacer cosas maravillosas. Y si algo se interpone en medio de mis necesidades, yo no lo veré como un tropiezo, no lo veré como un incómodo, no lo veré quejándome, sino lo veré como una oportunidad para servir y esperar un milagro mayor. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a todo aquel que escucha este mensaje, toca sus corazones, aclara los pensamientos, revela tu palabra, y que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Señor, tenga misericordia y suple, por favor, las necesidades de cada uno, sea enfermedad, sea necesidad de comida. Tú nos has garantizado que no nos faltará comida, ni vestido, ni moradía. Sin embargo, Señor, te pedimos, si alguien está pasando por esas dificultades, que manifiestes tu promesa, que des a conocer tu compasión, porque tú eres maravilloso. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, y las fuerzas del Espíritu Santo sobre sus vidas. Amén.